Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. Como no podía ser de otra manera, en esta ocasión, en este nuevo episodio, vamos a hablar sobre Ucrania, sobre la guerra imperialista en Ucrania y vamos a tratar también la naturaleza de este conflicto. Como todos y todas conoceréis, la madrugada del jueves 24 de febrero, Vladimir Putin ordenó una gran ofensiva militar sobre Ucrania, bombardeando objetivos militares estratégicos en numerosas ciudades del país. Lo primero que queremos decir desde Izquierda Revolucionaria es que esta intervención militar del régimen ruso no tiene nada de progresista y que responde precisamente a las ambiciones imperialistas de la oligarquía que gobierna y que domina el Kremlin, pero por otro lado también tenemos que señalar y tenemos que denunciar la hipocresía y el cinismo, en primer lugar de la OTAN, de los gobiernos de Estados Unidos y también de la Unión Europea, porque la política llevada a cabo desde Washington, desde el colapso de la Unión Soviética, ha sido el factor fundamental que ha desencadenado este escenario de guerra. Antes de arrancar con el debate, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, tenemos aquí con nosotros y nosotras a Juan Ignacio Ramos, que es el secretario general de Izquierda Revolucionaria. Bienvenido, Juan Ignacio. Hola, muchas gracias. Y también tenemos al compañero Antonio García Sinde, que es compañero también y miembro de la Comisión Ejecutiva de Izquierda Revolucionaria. Hola, Antonio. Coral. Así que empezamos. Bueno, lo primero que, para empezar el debate, hay mucha gente que está mirando atónita lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania y un poco la pregunta que está en la cabeza de todo el mundo es ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué esta guerra se desata ahora? Pues sí, es lógico que la gente se lo pregunte porque es un hecho de una trascendencia histórica extraordinaria. No hay la menor duda de que se ha producido un punto de inflexión en la historia que arranca, ¿no?, con el colapso de la Unión Soviética, con el desarrollo de una política por parte del imperialismo norteamericano totalmente agresiva, intervenciones militares por doquier en numerosos países. En primer lugar hay que decir que cuando en España, en el Estado español, el gobierno de Pedro Sánchez o Josep Borrell en el Parlamento Europeo hablan de que esta intervención no tiene precedentes en el continente europeo, lo que tenemos es que explicar claramente que es falso, que es mentira, que esto es una falacia, es propaganda de guerra. Aquí se desintegró un país como fue la Federación Yugoslava, ¿no?, provocando decenas de miles de muertos, y esa desintegración fue responsabilidad en primer lugar del imperialismo occidental, del imperialismo alemán y del imperialismo norteamericano. Bill Clinton bombardeó durante 78 días y noches seguidas Serbia, destruyendo colegios, hospitales, masacrando a miles de civiles, en teoría para ayudar la lucha del pueblo kosovar. En cuanto acabó esta guerra, Estados Unidos estableció la segunda base militar más importante que tiene ahora mismo en Europa, en el territorio kosovar. Evidentemente, lo que está ocurriendo en estos momentos tiene que ver exactamente con ese proceso que empezó con el colapso de la Unión Soviética, esa política expansionista por parte del imperialismo norteamericano en todo el mundo, y que se erigió como gendarme de un nuevo orden geoestratégico y por supuesto acompañado de una ofensiva neoliberal que provocó, como todos sabemos, las políticas de austeridad y de recortes sociales que todavía estamos padeciendo. Sin embargo, ese orden está tambaleándose y lleva tambaleándose ya bastantes años, producto precisamente de la emergencia de nuevas potencias que han irrumpido en la escena internacional. Evidentemente la primera de ellas es China, ¿no?, que se ha convertido en una potencia económica, militar, tecnológica de primer orden, y que está generando además un bloque aliado que desafía abiertamente al imperialismo norteamericano. La política de Washington ha cosechado fracasos estrepitosos en Irak, en Afganistán, la última derrota militar en septiembre del año pasado, que nosotros explicamos que era mucho más que una derrota de los marines y de la ocupación en sí, era la constatación de la decadencia prolongada del imperialismo norteamericano y de la propia crisis que el imperialismo norteamericano tiene dentro de sus fronteras, en su propio país, que se refleja además en una polarización extrema
y en el hecho de que ahora mismo tenemos al trumpismo avanzando, ¿no? La extrema derecha en Estados Unidos avanzando de una manera clara y evidente. No me puedo referir a este punto muy extensamente, ¿no? Pero está claro, ¿no?, que lo que aparentemente debía de haber producido una consolidación del orden norteamericano, lo que en realidad se ha saldado con todo lo contrario, ¿no? La crisis económica del año 2008, la gran recesión del 2008, la crisis económica también derivada, ¿no?, en el contexto de la pandemia que hemos asistido, que hemos visto, ha permitido a China exponer su músculo a una escala extraordinaria, ¿no? Como se ha podido apreciar durante este año y medio. China tiene un superávit comercial en el 2021 de más de 260.000 millones de dólares, concentra un tercio de la manufactura mundial, es el principal exportador del planeta y controla en un momento determinado las cadenas de suministros, afectando a la propia economía capitalista. Rusia, que sufrió evidentemente la ofensiva norteamericana de una forma muy dura, y otras cuestiones, la desintegración de la Unión Soviética, lo que provocó fue que la constelación de países que antes formaban parte del Pacto de Varsovia, países estalinistas, ¿no?, que se derrumbaron, en los que se derrumbó también el régimen estalinista, se colocaron, se alinearon con el imperialismo occidental, con el imperialismo norteamericano, y se integraron en la OTAN. Estados Unidos incumplió todas las promesas que dio a Gorbachev de que no iba a extender la Alianza Atlántica hacia sus fronteras. Todo lo contrario, lo que hemos tenido desde el año 94 del 92 hasta el 2004 ha sido que todos los países bálticos, Polonia, Hungría, Bulgaria, en fin, Chequia, todos los países del este de Europa han conformado un cinturón hostil contra el régimen ruso. Y Rusia, lógicamente, también en este periodo asistió de una forma impotente al desarrollo de estos acontecimientos, incluso a la desintegración de Yugoslavia. Y en la última fase hemos visto también al imperialismo ruso, al capitalismo depredador ruso, crecer, fortalecerse y desarrollarse también a la sombra de esta nueva correlación de fuerzas internacional que se ha desarrollado. La intervención de Rusia en Siria lo ha dejado de manifiesto. Antes, en la guerra en Georgia, sus posiciones en África, en el norte de África, en Libia, en todo el Sahel, también lo está poniendo de manifiesto. Y claro, ellos también el régimen de Putin también ha tomado nota de lo que supuso la derrota del imperialismo en Afganistán y esta profunda y prolongada decadencia que está sufriendo, ¿no? Y realmente lo que nos encontramos es que después de meses de diplomacia, esta diplomacia absolutamente putrefacta y podrida del imperialismo norteamericano, que obviamente ha jugado, ¿no?, con la opinión pública mundial, planteando además que estaba negociando cuando no estaba negociando absolutamente ninguna de las propuestas que planteaba Rusia, de que Ucrania no integrase en la OTAN, de que Ucrania se estableciese como un territorio desmilitarizado. Pues todos estos elementos han cristalizado en los acontecimientos que tenemos en estos momentos, ¿no? O sea, es verdaderamente bochornoso, es un escándalo, es nauseabundo la propaganda otantista, la propaganda del bloque occidental, hablando de que están defendiendo los valores de la democracia, del Estado de Derecho y de la civilización. No, esto no tiene ni pie ni cabeza, son mentiras y son patrañas. Ellos son los responsables de intervenciones militares brutales, bestiales, que han arrasado países enteros. Claro, de hecho, los mismos que han destruido países, ¿no?, como pues Libia, Irak, Yemen, ahora se echan las manos a la cabeza cuando realmente Putin lo que está haciendo es utilizar las mismas armas que han utilizado ellos en muchos otros países. Pero es evidente, pero que nos va a dar lecciones. O sea, el otro día escuchábamos al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, decirnos que la OTAN ahora se justifica más que nunca. Pero bueno, o sea, que la OTAN está detrás de todas las masacres más grandes, ¿me entiendes?, que ha habido en el último tercio del siglo XX y parte del siglo XXI. O sea, ha estado detrás de la división de Sudán, ha estado detrás de los acontecimientos y de la masacre del pueblo palestino. Me refiero al imperialismo occidental. No se ha planteado ningún tipo de sanción contra el Estado sionista cuando masacraban a los jóvenes, a los trabajadores, a los niños en los territorios ocupados. El bloqueo contra Cuba,
que se mantiene desde principios de los años 60. Es un bloqueo criminal. Esto es la democracia que defiende Pedro Sánchez, la democracia de Afganistán, de arrasar un país entero, la democracia de Irak. Y no te olvides de la guerra de Yemen, que está teniendo lugar ahora mismo, con suministros de armamento de casi todos los países occidentales, incluyendo el Estado español, que ha vendido a Arabia Saudita armamento letal. Según datos de la ONU, 150.000 muertos directos y 227.000 muertos por hambre y por falta de agua potable. La inmensa mayoría, niños y mujeres, civiles desarmados, en una operación que tiene por objetivo debilitar a un aliado potencial de Irán. Exclusivamente eso. Una maniobra geopolítica que está causando cientos de miles de muertos y que no merece ni la millonésima parte, ni la milmillonésima parte de indignación que está causando la invasión rusa en Ucrania. Es una hipocresía realmente asquerosa y despreciable. Y ahora también todo el cinismo que estamos viendo con la cuestión de los refugiados, porque parece ser que aquí nos hemos olvidado de lo que ha sido Lesbos, de lo que pasó hace unos pocos meses, ¿no? Con miles de refugiados que intentaban cruzar la frontera polaca, ¿no? De Polonia con Bielorrusia, y ahora, en fin, ¿no? Ahora nos plantean que como, en fin, ¿no? Los refugiados ucranianos tienen que entrar en todos los países en fin, esa hipocresía brutal de la Unión Europea que también se ve reflejado en esta cuestión, ¿no? Creo yo. Sí, vamos, es llamativo el contraste entre el tratamiento que se ha dado a los refugiados de la guerra siria. Más hay que recordar que en su momento, con ánimo propagandístico, Angela Merkel hizo un llamamiento, refugiados, welcome y demás, y ya se ha visto lo que ha pasado. La situación de los campos de concentración en Turquía y en Grecia, donde se hacinan los inmigrantes, donde las niñas son captadas por redes de prostitución infantil, donde sobrevivir es un horror y donde está muriendo la gente por falta de asistencia médica, por falta de alimentación adecuada a centenares, contrasta ahora con el supuesto humanitarismo de la asistencia a los refugiados ucranianos, que por supuesto tienen que ser atendidos, naturalmente que sí, pero ¿y los demás? También tienen que serlo, porque también son personas que están sufriendo las consecuencias de una guerra. Pero es más, de una guerra provocada por Occidente. De una guerra en la que directamente los países de Europa Occidental son responsables. Y ahí hemos visto además unos terribles ejemplos de racismo en la policía ucraniana y en la policía polaca. La Organización de Unidad Africana ha tenido que llevar una protesta diplomática. ¿Por qué a las personas de piel negra no se les permite salir de Ucrania? Es realmente asqueroso. Y por supuesto, los argumentos que se han dado por parte de muchos gobiernos de que los refugiados ucranianos son como nosotros, son gente civilizada, es un insulto a la humanidad, un auténtico insulto a la humanidad. Hay que señalar que incluso en esta hecatombe humanitaria, porque sí que es verdad, la ONU la ACNUR habla de 1 millón de desplazados, va a haber cientos de miles de refugiados. Josep Borrell, alto comisionado, ¿no?, para llevar asuntos europeos de la Unión Europea, es el primero que activa el lenguaje y el discurso racista y discriminatorio. Ha dicho que a los refugiados no se les puede considerar, los refugiados ucranianos, pero consideran migrantes. ¿Qué pasa? Que claro, son diferentes, ¿no?, a las personas que intentaban huir de Bielorrusia a Occidente y que los caracterizó como una invasión, o las personas no subsaharianas que han intentado, por ejemplo, asaltar la valla y pasar a territorio del Estado español y que es duramente reprimida por la policía, que son expulsados en caliente. Esos no son personas, esos son migrantes, son subpersonas diferentes al resto de nosotros, ¿no? O sea, el problema que también vemos aquí es que Occidente está escurriendo el bulto de sus responsabilidades. Sí, nosotros estamos en contra de la intervención militar imperialista de Putin. Evidentemente ha quedado meridianamente claro. Si alguien pensaba que Putin tenía algo que ver con el comunismo o que en el socialismo o con el bolchevismo, pues ahí están sus declaraciones. Ahí está el discurso que hizo, ¿no? 48 horas antes de la invasión. 48 horas antes de la invasión, ¿no? Se
se coloca el traje del chauvinista gran ruso, en el que justifica claramente, ¿no?, que Ucrania no tiene identidad nacional y que esa identidad nacional que dice Putin que es ficticia, además se la concedió gratuitamente Lenin y los bolcheviques después de la Revolución de Octubre de 1917 por aplicar el derecho de las naciones el derecho a la autodeterminación, y que Lenin y los bolcheviques regalaron territorio ruso a los nacionalistas ucranianos, ¿no? O sea, es una absoluta vergüenza, aparte de que lógicamente aquí se demuestra con claridad cuáles son las intenciones de Putin, ¿no? Porque evidentemente aplastar los derechos democráticos nacionales del pueblo ucraniano que existen y que son reales, no tiene absolutamente nada que ver con el marxismo ni con el comunismo. Lenin sí, claro, la auténtica política de Lenin, la auténtica política del comunismo bolchevique en aquel periodo fue otorgar, ¿me entiendes?, la libertad a todas las naciones que componían la Rusia zarista, la cárcel de los pueblos, como ellos la denominaban, Ucrania, los países bálticos, Bielorrusia, etcétera, o sea, Georgia, etcétera, ¿no? De hecho, como dijo Putin, ¿no?, el gran error, el trágico error de la Constitución soviética, ¿no? Y también, por cierto, en su discurso se deslizó una verdad, ¿no?, el enfrentamiento que hubo entre Lenin y Stalin, porque Stalin lo que quería era otro tipo de Constitución soviética y otro tipo de URSS. Quería evidentemente una república soviética rusa y que el resto de las naciones se integrasen con autonomía dentro de esa república, ¿no?, demostrando evidentemente lo que Lenin además señaló contra Stalin en su testamento, que era un gran ruso, que era un chauvinista y que no había entendido absolutamente nada de lo que es la política marxista respecto a la autodeterminación de las naciones oprimidas, ¿no? Y Lenin se opuso totalmente a ese proyecto y planteó que no, que todas las repúblicas nacionales se tenían que integrar en pie de igualdad con la República Rusa y, por supuesto, debía establecerse como garantía su derecho a la independencia. Entonces, es verdaderamente vergonzoso, ¿no?, el que alguien pretenda hacer pasar a Putin pues eso, con algún vínculo con el marxismo, con el comunismo, o incluso como algo progresista. O como algo progresista, evidentemente. Claro, dicho esto, lo que tenemos también que señalar es que cuando nos habla Occidente, cuando nos habla nuestro gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, cuando nos dice la vicepresidenta Yolanda Díaz, dirigente de Unidas Podemos, que hay que defender la democracia ucraniana, nosotros le preguntamos con claridad, pero ¿a qué democracia se refieren en Ucrania? ¿A la democracia del Maidán del año 2013-2014? Es decir, a la intervención política por parte de las potencias occidentales para transformar lo que en su principio fue un movimiento de descontento contra el régimen prorruso y que luego se convirtió evidentemente en un golpe de extrema derecha, en el que los grupos neonazis, los grupos fascistas han recibido un apoyo fabuloso en términos de dinero, en términos de armas, han constituido en este momento es una parte fundamental del aparato del Estado, nutren la policía ucraniana, nutren los tribunales, nutren el ejército, como por ejemplo el batallón Azov, que es un batallón de neonazis. Se refieren a que Ucrania celebra, bajo el gobierno de Zelensky, como día de como su día nacional, el aniversario del nacimiento de Stefan Bandera, ese neonazi que durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con la Wehrmacht y colaboró con la SS en el exterminio, en el holocausto del pueblo judío y en la lucha contra el ejército rojo. O sea, que esa es la democracia cuando dicen hay que enviar armas, pero hay que enviar armas ¿a qué resistencia? A la resistencia ultraderechista y fascista. Así se defiende la paz. Así se defiende la paz. Y esto lo dice el Partido Socialista y lo dice la mayoría de los dirigentes de Unidas Podemos. Es un absoluto colapso de la izquierda parlamentaria, de esta izquierda que ha sido asimilada completamente al sistema. Recuerda mucho a lo que pasó el 4 de agosto de 1914, cuando toda la socialdemocracia europea votó a favor en los parlamentos de los créditos de guerra y votó la unión sagrada con sus respectivas burguesías nacionales. Porque en el fondo esto es lo que hay aquí detrás.
Toda esta propaganda respecto a la guerra de Rusia, al derecho a la autodefensa, lo que pretende es suspender la lucha de clases aquí en nuestros países para que todos nos unamos en torno a la bandera de la OTAN y en torno a la bandera de nuestros explotadores, la unión sagrada. Se abandona por completo el internacionalismo, se abandona por completo la solidaridad entre los pueblos y la solidaridad entre los trabajadores de las naciones enfrentadas, se abandona por completo el discurso consecuente de no a la guerra imperialista y se colocan, pero además se cuadran, porque aquí lo que ha pasado es que este gobierno se ha cuadrado ante el imperialismo norteamericano, ante la OTAN y ante sus intereses geoestratégicos. Y lo que es lamentable es que tengamos que escuchar a una vicepresidenta que se declara comunista o a un ministro como el ministro Garzón diciendo que hay que hacer y que hay que respaldar y que hay que estar sin fisuras detrás de la política de Pedro Sánchez. Sí, de hecho, hoy hemos vivido un escenario lamentable que ha sido cuando en el Congreso de los Diputados, después del debate que hubo ayer, la mayoría de grupos parlamentarios han firmado esta proposición no de ley para condenar la intervención en Ucrania, apoyada por Unidos Podemos, por EH Bildu, por Esquerra Republicana, junto al Partido Socialista, al Partido Popular y también a Vox, precisamente para fomentar ese espíritu de unidad nacional que lo único que hace es favorecer a la extrema derecha. Sí, efectivamente, es un paso adelante en esa política de unidad nacional que al final solo va a servir a la derecha. El ambiente de guerra sirve para encubrir los ataques a los salarios, a los derechos sociales que van a venir inmediatamente. Porque también anunció Pedro Sánchez un pacto de rentas, la necesidad de un pacto de rentas para hacer frente a la situación de guerra. Y ya sabemos lo que eso significa. Las sanciones económicas que han lanzado contra Rusia, que son importantes, van a tener un coste enorme para la clase trabajadora rusa, pero también para la clase trabajadora de los países occidentales. Va a haber, inevitablemente, una ola de inflación desbocada por la subida de precios del gas, del petróleo y de otras materias primas, y un incremento del déficit público por el gasto desmesurado de armamento, que por cierto, el anuncio de Alemania de que va a incrementar en 100.000 millones de euros, 100.000 millones, que he tenido que leerlo en varios periódicos porque no me lo creía. 100.000 millones es el 8% del Producto Interior Bruto del Estado español. Es una auténtica barbaridad. Y ese gasto militar va a salir, como todo lo que ha pasado siempre con el gasto militar, del recorte de gastos sociales, de servicios públicos. Directa e indirectamente, los trabajadores vamos a pagar por esta guerra. Los contendientes además van a pagar con sus vidas y los demás lo vamos a pagar con un ataque a nuestras condiciones de vida y un empeoramiento de condiciones salariales y laborales. Y todas estas ceremonias de unidad en el Congreso preparan el terreno precisamente para ese cierre de filas en torno a una política claramente antisocial y antiobrera. Por cierto, Feijóo, flamante nuevo dirigente del Partido Popular, aunque todavía no ha sido formalmente investido, ya ha ofrecido pactos de Estado al PSOE. Pues claro que sí, ese es el ambiente que la clase dominante quiere, todos unidos contra la guerra para hacer maravillosos negocios, porque la guerra es una fuente de extraordinarios negocios. Mira, las subidas en la bolsa el viernes, después de que se hicieron públicas las sanciones y el poco alcance de las sanciones para los negocios occidentales y rusos también, todo hay que decirlo, el auge de las bolsas, los titulares de la prensa económica eran realmente vomitivos, grandes oportunidades de inversión. Las bolsas suben. Las empresas armamentísticas en Alemania, su valoración media en bolsa subió en 24 horas un 50%, porque anticipan los maravillosos ingresos, los maravillosos beneficios que van a amasar gracias a la prolongación de esta guerra y al ambiente bélico que va a continuar. Porque no sabemos cómo acabarán las cosas en Ucrania. Es una situación muy incierta. Lo que sí es seguro es que la carrera belicista y armamentista de Occidente va a continuar a paso acelerado y que naturalmente hay que preparar las condiciones políticas para que la población trabajadora acepte estos sacrificios sin protestar. Como pasa en todas las guerras, primero se intenta crear un ánimo patriótico
cerrar filas, por eso se está exacerbando la propaganda antirrusa. Pero hoy hay noticias de que la Orquesta Filarmónica de no sé dónde, creo que en Croacia, va a suprimir a Tchaikovsky de su repertorio, porque es ruso. Tchaikovsky y sus ballets resulta que tienen algo que ver con la guerra. En Alemania ha habido ataques a fruterías y pequeños comercios propiedad de rusos, ¿no? Pero todo ese clima que está ocurriendo con impunidad, que se está animando, que se está exacerbando de forma absolutamente irresponsable de los medios de comunicación, tiene un objetivo. Y el objetivo es evitar cualquier oposición interna. Por eso se ha establecido censura. Porque sí, hay censura en los medios occidentales, claro que sí. Hay una censura salvaje. Se han cortado medios a los que supuestamente se etiqueta como medios dependientes del Estado ruso. Pero no solo medios oficiales, sino incluso tuiteros y personas que dan su opinión sobre el tema han sufrido actos de censura. Y veremos actos mucho más terribles en los próximos tiempos. Sí, hay otro aspecto que es muy, muy importante, ¿no? Porque en este contexto de abdicación y de capitulación política e ideológica de la izquierda parlamentaria y de la izquierda gubernamental, hay que echar un poco la vista atrás a la historia. Todo lo que nos están contando ya se ha producido en otras ocasiones. O sea, esto no es nuevo. Esta oleada de chauvinismo, unidad nacional, unión sagrada, ¿no? Con nuestros explotadores, con las alianzas militares imperialistas de uno o de otro bando no es nuevo. Por eso nosotros hacemos nuestra el grito de guerra de Karl Liebknecht. Mucha gente no sabrá quién es Karl Liebknecht, ¿no? Pero Karl Liebknecht fue un gran dirigente del socialismo revolucionario alemán, fue el fundador junto con Rosa Luxemburgo de la Liga Espartaquista y del Partido Comunista Alemán en enero de 1919 y fue asesinado junto con Rosa Luxemburgo por su posición internacionalista, por su posición antimilitarista y por impulsar la revolución socialista. Por cierto, asesinado con Rosa Luxemburgo por las bandas de los Freikorps, los paramilitares de extrema derecha que estaban a las órdenes de un gobierno socialdemócrata. Y de un ministro del Interior que era Gustav Noske, ¿no? Que hizo de carnicero de la revolución socialista alemana. Karl Liebknecht, que en 1915, cuando era parlamentario del Partido Socialdemócrata Alemán, fue el único parlamentario en la segunda votación que se opuso a los créditos de guerra. Y él hizo famoso un grito de guerra, ¿no? Que nosotros, ya digo, hacemos nuestro, ¿no? El enemigo principal está en casa. El enemigo principal está en casa. Los revolucionarios, los marxistas, los comunistas, no podemos dejarnos embaucar por esta campaña de propaganda chauvinista, occidental, capitalista, proimperialista. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros negamos todo apoyo a nuestra burguesía. Esa es nuestra tarea en el Estado español, igual que la tarea de cualquier trabajador consciente, de cualquier organización revolucionaria consciente en cualquier país, negar el apoyo a los intereses y a los objetivos bélicos imperialistas de su burguesía. También la tarea, por supuesto, de los trabajadores rusos, de la juventud rusa, es movilizarse contra la guerra en Rusia, es poner contra las cuerdas al régimen de Putin, es organizar también la batalla para derrocar al régimen capitalista, al régimen proimperialista de Putin y, por supuesto, no derrocarle para establecer una nueva dictadura burguesa, pero esta vez controlada por Estados Unidos, sino para restablecer las auténticas tradiciones de la democracia obrera y de la democracia socialista que sí existieron durante todo un periodo histórico en la Unión Soviética bajo los gobiernos de Lenin, un periodo que fue un periodo de florecimiento, ¿no? De la igualdad, mientras que lógicamente lo que ocurrió después con la degeneración stalinista lo que hizo fue sepultar a la revolución, ¿no? Entonces nosotros lo queremos dejar claro. O sea, nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano que está sufriendo los bombardeos, que está sufriendo en estos momentos la destrucción de ciudades importantes, que está sometida a un pavor y a un terror inaceptable. Pero somos claros, nuestra solidaridad no nos lleva a cegarnos, a confundirnos, a cambiar de barricada o a ponernos en una de las barricadas de una guerra que es imperialista y que es reaccionaria por ambos lados. Totalmente reaccionaria por ambos lados. No hay nada de progresista en ninguno de los lados de esta guerra. Y evidentemente,
La mejor solidaridad es organizar un gran movimiento de masas contra la guerra imperialista. Lamentablemente, en Occidente, la izquierda parlamentaria, la izquierda gubernamental, se ha negado por completo a organizar movilizaciones que no sean movilizaciones en apoyo a la derecha ucraniana, en apoyo a la intervención militar de la OTAN, en apoyo a todas las maniobras de la OTAN. Porque es lo que hemos visto en muchos sitios. Sí, por ejemplo, en Berlín, en Lisboa. En Lisboa nuestros compañeros de Izquierda Revolucionaria fueron agredidos este domingo en la manifestación que se hizo contra la guerra por bandas fascistas de Chega y por bandas fascistas de ucranianos. Entonces hay que mantener una postura internacionalista y de independencia de clase. Proletarios de todos los países, uníos. Esa es nuestra consigna. Luchar contra los bandidos imperialistas de todos los lados, de todas las barricadas. Unir vuestras fuerzas en el combate por el socialismo y por la transformación de la sociedad. Y sí, tenemos que decir que estoy completamente convencido de que amplios sectores de los trabajadores más conscientes, de los jóvenes más conscientes que han participado en manifestaciones, en luchas en estos últimos años, están atónitos ante el espectáculo de este gobierno y ante el espectáculo de los ministros de Unidas Podemos, sobre todo de Yolanda Díez y de Alberto Garzón. Hay que decir que Echenique, que Ivone Larra se han opuesto al envío de armas, pero claro, os estáis oponiendo al envío de armas, pero seguís en el gobierno. No rompéis con el gobierno, no pasáis a una oposición contundente de izquierdas. Esta hipótesis que barajaba Pablo Iglesias, de que ibais a arrastrar al PSOE a la izquierda, ya con esto queda, vamos, antes había quedado ya verdaderamente resuelta, pero ya con esto ya es la guinda. Os han arrastrado totalmente hacia la derecha. Este es el precio a pagar por abandonar la lucha de clases, por abandonar una política de clase, por abandonar una concepción marxista de lo que es la política. Si tú participas en un gobierno para gestionar la crisis del capitalismo, al final vas a tener... Empieza diciendo A, pero al final deletreas todo el abecedario capitalista hasta la Z. Y ahora con la guerra imperialista se está poniendo de manifiesto de una forma muy clara. Por mucho que hablen de que quieren la paz y diplomacia y más diplomacia, pero bueno, si es que esta guerra también es precisamente la consecuencia de esta diplomacia, que es lo que estábamos hablando antes. Y de hecho siguen insistiendo con el tema de las sanciones, que está claro que también que el impulsar esas sanciones se puede volver como un boomerang también hacia los países que las impulsan, ¿no? Que es algo que también comentamos en los diferentes artículos que hemos ido publicando. Sí, las sanciones han tenido muchísimo cuidado en excluir dos cosas: las importaciones de gas y petróleo rusos, porque hay una dependencia energética occidental respecto al petróleo y gas ruso, y el comercio de bienes de lujo. Firmas como Gucci o Prada, pues el gobierno italiano ha presionado para que queden fuera de las sanciones. El mercado de diamantes. El mercado de diamantes, que es fundamental en Bélgica y también en Holanda, con la empresa de Beers, la empresa que aprovechó la apartheid en Sudáfrica para usar mano de obra prácticamente esclava en sus minas de diamantes, ¿verdad? Esa empresa que tiene las manos manchadas de sangre, pues se le permite seguir vendiendo sus diamantes a los oligarcas rusos. Porque mira, una cosa es las escaramuzas a costa de la vida de los reclutas rusos y de la población civil ucraniana. Otra cosa son los grandes negocios que hacemos a medias. En el terreno de los grandes negocios, las clases dominantes de todo el mundo siempre encuentran una manera de darse la mano mientras lanzan proclamas bélicas para consumo de los de abajo y para cegar a los trabajadores, cegar, que no vean sus auténticos intereses en este conflicto y que no decidan sacudirse el yugo de la opresión capitalista, de la explotación definitivamente, ¿no? Va a ser una lección muy dura esta guerra de Ucrania, una lección durísima, pero yo estoy seguro que la clase obrera de todo el mundo va a sacar conclusiones importantes. Y las tareas de los comunistas revolucionarios es, aunque sea, ir contra la corriente, explicar las raíces de este conflicto y explicar cuál es la posición de clase, la posición independiente de clase, porque en una guerra ante potencias imperialistas, y Rusia es una potencia imperialista, es un país capitalista más, la clase trabajadora no puede estar con ninguno de los dos bandos. La clase trabajadora tiene que levantar la bandera de la independencia de clase, ¿verdad? Y proclamar la necesidad de acabar con las causas, con el sistema que genera inevitablemente las guerras. Y la función de los comunistas revolucionarios, nuestra tarea hoy, aunque tengamos que navegar
de momento, contra una corriente que aparentemente los medios es mayoritaria de chauvinismo, de patriotismo, de unión nacional y demás, nos interesa explicar las causas del conflicto, cuáles son los intereses que están en juego y por qué esos intereses, ni los de un bando ni los de otro, son los de la clase trabajadora. Nuestro propio interés de clase es acabar con el sistema que ha generado en los últimos 150 años todo tipo de guerras, de horrores, de destrucción, de sufrimiento y de muerte, y que lo sigue generando hoy y que lo va a generar en el futuro, porque este enfrentamiento en Ucrania es solamente parte de un enfrentamiento mucho más amplio entre dos grandes imperialismos. Ya Juan Ignacio lo explicó al principio, y en ese enfrentamiento entre dos grandes potencias capitalistas, los trabajadores no tenemos absolutamente nada que ganar, pero sí muchísimo que perder. ¿Cuál creéis vosotros que es el papel de China en todo este conflicto? Es decir, Rusia se ha atrevido a dar este paso adelante, ¿no? ¿Creéis vosotros porque China también estaba, ¿no? Pues China ha permitido esta acción militar. China ha tenido un desarrollo económico espectacular, colosal, en los últimos años, y está desafiando abiertamente y superando el potencial económico del imperialismo norteamericano. Estados Unidos es evidentemente un país en decadencia, ¿no? Juan Ignacio explicaba al principio esos factores, Afganistán, en fin, todas sus derrotas y demás, pero económicamente cada vez significa menos en el mundo. Fíjate. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aportaba el 50% del PIB mundial, de la riqueza mundial. Hoy es un 22% y cayendo. Y su respuesta ha sido el acoso militar hacia China. Hace unos pocos meses, justo después de salir de Afganistán, Estados Unidos promovió un acuerdo militar en el Pacífico, el AUKUS, con Australia y con Reino Unido, para nuclearizar el mar de China Meridional en un intento descarado y abierto, porque no tiene otra función, de poder bloquear el comercio marítimo de China. Esa era su función. Hace menos de 15 días, una revista norteamericana, Foreign Policy, es una revista prestigiosa porque expresa los puntos de vista del gobierno norteamericano y de las grandes corporaciones norteamericanas, publicaba un artículo de Kronig Matthew, que es el subdirector de uno de los centros de estudio del Atlantic Council, que es una institución, un think tank, ¿verdad?, donde han participado muchos secretarios de Estado y secretarios de Defensa norteamericanos, hablando de que la guerra con China y con Rusia era inevitable y que había que prepararse para ganarla y que no había que descartar el uso de armas nucleares tácticas. Eso es lo que dijo el imperialismo americano, y es lo que están haciendo. Están preparándose para compensar su declive económico con agresividad y con imperialismo. Y lógicamente eso es lo que está detrás. Y China, naturalmente, ha visto la debilidad real del imperialismo americano y no permite el cerco, porque lo que está haciendo Estados Unidos es un cerco, un acoso militar a Rusia. ¿Alguien se imagina, verdad, qué pasaría si en Estados Unidos, en México, desplegaran misiles nucleares? ¿Qué pasaría si Rusia instalara en México o China misiles nucleares? ¿Qué pasaría? Lo considera un caso de guerra inmediato. Pues es lo que lleva haciendo durante años Estados Unidos en los países limítrofes con Rusia, cercarlo militarmente sin que haya posibilidad de una respuesta equivalente. No hay una situación equilibrada de fuerzas en Europa, al revés. Rusia está completamente cercada militarmente. Rusia estaría indefensa ante un ataque occidental. Y eso evidentemente pesa en la situación. Y por supuesto, China da apoyo económico a Rusia. Rusia no se lanzaría a algo así si no tuviera un respaldo que le permita hacer frente a las sanciones. Y aparte que se ha estado preparando durante años para esta situación, porque es parte de una guerra entre dos imperialismos que utilizan todas las armas a su alcance. Aunque parezca que de forma inmediata el agresor ha sido Rusia, ha invadido Ucrania y demás, y claman y se rasgan las vestiduras, ¿verdad? Todos los voceros del imperialismo occidental han venido preparando el imperialismo y la OTAN, el imperialismo occidental y la OTAN han venido preparando durante años esta agresión. Y ahora vemos el resultado. Lo que comentábamos al principio, China ha logrado establecer un bloque, evidentemente con sus contradicciones, pero países que antes eran incluso parte indiscutible
de las alianzas que Estados Unidos había tejido en el conjunto del mundo, ahora mismo están con China. Están con China y Pakistán, en fin, muchos países en Asia incluso, oscilando, países como Filipinas, en fin, es tremendo, ¿no? Y obviamente lo que estamos viendo es la lucha también por Estados Unidos de mantener su influencia estratégica en el continente europeo. Estados Unidos no puede renunciar a tener una influencia determinante y decisiva en Europa. Y en Europa también hay grietas. En la Unión Europea, como ha demostrado esta guerra, hay grietas y profundas grietas. La desunión europea. La intervención militar, evidentemente, ahora ha generado una ficción de unidad, pero cuando la guerra acabe, cuando la guerra termine, veremos de nuevo cómo las grietas vuelven a subir a la superficie. Con la pandemia también. Con la pandemia se ha visto, pero bueno, hace pocas semanas Putin se reunía con la patronal italiana en mitad de las tensiones días antes de la intervención militar. Macron, el presidente alemán han desfilado uno tras otro, ¿no? En el Kremlin, ¿no? Para intentar llegar a un acuerdo. Hoy mismo Macron ha telefoneado a Putin, ¿no? Ha planteado que lo peor de la guerra incluso está por llegar, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Estamos ante una guerra completamente reaccionaria, una guerra reaccionaria. China, por supuesto, está jugando un papel de apoyo a Rusia, de apoyo económico a Rusia, de inteligencia, en fin, hay un respaldo diplomático evidente. No sería tampoco descartado incluso que Rusia juegue la baza de China para organizar la paz. Han salido ya diferentes noticias incluso a este nivel de que el régimen ucraniano estaría dispuesto a que China mediara también en un posible acuerdo de paz. Obviamente la posibilidad de una tercera guerra mundial a corto o a medio plazo no de carácter nuclear, nosotros la descartamos. Eso significaría la destrucción mutua asegurada, ¿no? Eso no es una perspectiva creíble en estos momentos. Pero por cierto, lo tenemos que decir, nosotros tampoco creíamos o no estimábamos como la perspectiva más probable la intervención militar que se ha producido en Ucrania. Hablábamos, bueno, de que en un momento determinado podría haber una intervención militar limitada al Donbass, limitada a las repúblicas del Donetsk y de Lugansk, ¿no? A garantizar evidentemente las posiciones que ya tiene Rusia de hecho en este momento, pero nos equivocamos, y nos equivocamos en parte porque no fuimos consecuentes con nuestros propios análisis, no sacamos las últimas conclusiones, porque realmente aquí lo que hay es un cambio dramático en la correlación de fuerzas internacional. Se está pariendo un nuevo orden mundial, un nuevo reparto del mundo, y evidentemente este nuevo reparto del mundo tiene consecuencias dramáticas para la potencia dominante que es Estados Unidos, ¿no? Su debilidad, la decadencia prolongada, sus carencias más evidentes han sido aprovechadas por Rusia, entre otras cuestiones porque, claro, en un momento determinado esto ha sido un golpe determinante en la mesa porque Estados Unidos se ha negado en redondo a negociar absolutamente nada de lo que le estaba poniendo por delante, ¿no? Es decir, desnuclearización de Ucrania, acuerdos que pudieran replegar la OTAN de las fronteras limítrofes con Rusia. Otra cosa es, lógicamente, las perspectivas para la guerra. Claro, yo quería preguntaros eso para ir finalizando, que eso, aunque está todo muy abierto y aunque también, como decía antes Antonio, hay una desinformación y una censura brutal de lo que está sucediendo realmente en Ucrania, que ¿cuál creéis vosotros que es, en fin, un poco las perspectivas para el desarrollo militar de este conflicto? Es muy complicado hacer un análisis cerrado, ¿no? Está claro que cuando aquí hablan del genocidio ruso en Ucrania, bueno, en fin, me refiero, llevamos 7 días de guerra, la ONU habla así de que entre 500.000, o sea, 500 y un millón de desplazados, pero las cifras de muertos, yo incluso hoy viendo el país, la ONU sigue insistiendo en 350 muertos, el ejército ruso ha reconocido 500 bajas, seguramente serán más, pero bueno, realmente, si somos serios, ¿qué tiene esto que ver con las intervenciones militares de Estados Unidos en Afganistán o en Libia o en Irak o del ejército sionista contra las imágenes de destrucción?
es evidente que Putin y su ejército, que es enormemente superior, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no?, al ucraniano, ha hecho una intervención, claro, muy arriesgada también. Ha invadido por 6 puntos diferentes, ¿no? Gran cantidad de tropas, gran cantidad de armamentos. Ha intentado una operación quirúrgica, ha intentado forzar el colapso del régimen de Zelensky con la máxima rapidez. Acordaros de las declaraciones de Putin planteando a los militares ucranianos que dieran un golpe de Estado para acabar con el gobierno de drogadictos y de neonazis, ¿no? En fin, ucraniano. Por cierto, este tema de la desnazificación, ¿no?, que evidentemente es un guiño que Putin hace sobre todo a la opinión pública rusa, que tiene la memoria histórica de lo que fue los combates contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar que la Unión Soviética perdió 20 millones de ciudadanos, ¿no?, y soldados y civiles en la guerra contra el nazismo, ¿no?, que fue además la que ganó esa guerra. El Ejército Rojo fue el que ganó la guerra al nazismo, pero que también Ucrania tuvo grandísimas pérdidas contra el nazismo, ¿no? Pero claro, que Putin hable de la desnazificación cuando sus posiciones también políticas e ideológicas son de un chauvinismo exacerbado, es un reaccionario, es un imperialista y además tiene vínculos con la extrema derecha en Occidente. Antes comentaba Antonio, ¿no?, que Marine Le Pen ha tenido que destruir 1.200.000 folletos de propaganda con una foto suya con Putin. Con Putin, ¿no? En fin, digo, que situemos las cosas en donde están. Pero claro, es cierto que la resistencia que ha habido por parte del ejército ucraniano ha sido muy limitada, pero obviamente cuando tú entras en un país que es el país en extensión más grande de Europa, eso no es una tarea sencilla, ni muchísimo menos, y todo parece indicar que la intervención quirúrgica que pretendía Putin no le está saliendo como pensaba. Zelensky está todavía resistiendo. Es cierto que hay toda una serie de ciudades fundamentales, Gerson, Mariupol, Kharkov, que pueden caer en cualquier momento, pero claro, aunque caigan estas ciudades, aunque incluso Putin gane la guerra a corto plazo y pueda forzar al régimen de Zelensky o a otro gobierno a establecer un acuerdo garantizando que Ucrania no forma parte de la OTAN y garantizando que no se despliegan armas norteamericanas, la cuestión es cuáles van a ser las consecuencias de esta intervención. Porque es indudable la destrucción de las infraestructuras, la destrucción de la economía que ya estaba enormemente golpeada por las políticas procapitalistas de Zelensky, del FMI, por cierto, que sus políticas de austeridad habían golpeado muchísimo a la población ucraniana. Es evidente, ¿sabes?, que las masas ucranianas, un sector muy amplio, incluso sectores de la población étnicamente rusa, no le van a perdonar a Putin lo que ha hecho. Esto, lejos de generar las condiciones para unos vínculos más estrechos entre las comunidades rusas y ucranianas, es todo lo contrario. Lo que genera Putin con su intervención es atizar el odio nacional, atizar evidentemente el chauvinismo nacional ucraniano. A corto plazo puede eliminar físicamente incluso a muchos activistas de extrema derecha, pero a medio plazo puede provocar un resurgimiento de este sentimiento chauvinista que representa históricamente elementos de la calaña de Stefan Bandera y que le será difícil contener. Peor todavía si las tropas rusas mantienen una permanencia, intentan una ocupación del territorio prolongada. Entonces, claro, ahí se abre también una perspectiva muy difícil para el régimen de Putin. Claro, tú empiezas una guerra, sabes cómo la empiezas, pero no sabes cómo la acabas. Aquí hay, en fin, alguna gente que dice desde la izquierda, no, esto van a entrar, van a salir con mucha rapidez, lo van a conseguir, luego las sanciones se van a retirar, sin más. Bueno, todo está abierto. Nosotros no decimos que no pueda darse un escenario semejante, pero llevamos ya una semana y la situación se le puede complicar. En parte se le está ya complicando a Putin. Desde luego, en los esquemas de Kremlin no está una ocupación prolongada, pero ya veremos. Incluso si pretenden, ¿me entiendes?, ocupar todo el Donbass, ciudades como Kharkov o como Odessa,
Eso no está claro. Y no está claro además el coste militar, el coste económico y el coste político que esto tendría para Putin, y también dentro de la sociedad rusa las contradicciones que ya existen previamente. No hay que olvidar que el partido de Putin sufrió un revés severo en las últimas elecciones a la Duma, que la oposición de izquierdas, a pesar de la política nefasta de Zyuganov y de la dirección del Partido Comunista, que en esta guerra se ha plegado también sin fisuras con el imperialismo ruso, pero el Partido Comunista creció mucho reflejando esa oposición social que existe en Rusia a las políticas capitalistas autoritarias y autoritarias antidemocráticas de Putin, y que ya hemos tenido movimientos, manifestaciones que han acabado con miles de detenidos, pero que esto podría crecer en el futuro. En cualquier caso, la perspectiva está clara. O sea, entramos en una época absolutamente convulsa del capitalismo mundial. Esta no va a ser la última guerra. Habrá más guerras, son inevitables. Y lo que necesita la clase trabajadora y de juventud es un rearme político, un rearme ideológico y organizaciones de combate, de lucha que estén a la altura de las circunstancias. Lo que estamos viendo es que la clase trabajadora no es que sea débil, porque es muy fuerte, más fuerte que nunca en la historia, pero políticamente carece de herramientas, carece de instrumentos. Los instrumentos que ha construido han demostrado que son extraordinariamente débiles, que se vienen abajo a las primeras pruebas decisivas, como ha ocurrido en el caso de este gobierno. Bueno, al Partido Socialista ya le conocíamos, pero en el caso de la participación de Unidas Podemos, nosotros como Izquierda Revolucionaria decimos, compañeros de la dirección de Unidas Podemos, tenéis que salir ya de este gobierno. Estáis blanqueando la política del Partido Socialista. Estáis alineándoos con la política del imperialismo, de la OTAN. Y los únicos beneficiados de toda esa política y de todas esas concesiones va a ser la ultraderecha, tanto del Partido Popular como de Vox. Tenéis que pasar a la oposición, tenéis que movilizar. No podéis seguir con esta postura de cretinismo parlamentario ciego. Lo que no se consiga en la calle, si no hay movilización social, si no hay respuesta, eso no se va a traducir tampoco electoralmente en ningún tipo de avance. Desde luego, Yolanda Díaz ha demostrado qué proyecto de país está defendiendo. Y yo siento mucho, seguramente habrá mucha gente que nos escuche y que no estará de acuerdo con lo que decimos, porque tiene esperanzas en Yolanda Díaz. Pero ¿qué decir? Este no es el camino, esto es un camino al desastre completamente. Hay que levantar una izquierda combativa. Hay que levantar una izquierda que defienda una política internacionalista, una política anticapitalista consecuente. En el movimiento obrero entre la juventud, que diga de verdad no a la OTAN, no a la guerra imperialista. El enemigo principal está en casa. Ninguna alianza con nuestra burguesía nacional para aplastar a ningún pueblo del mundo. Y por eso, claro, pues estamos construyendo y estamos interviniendo en el movimiento en todos los terrenos que podemos para desarrollar izquierda revolucionaria, ¿no? Ese es el camino. El internacionalismo, la lucha por el socialismo, la lucha contra la barbarie capitalista, que es horror sin fin, como decía Lenin, que es guerra sin fin. No sé si tú, Antonio, quieres comentar algo más. Pues nada más, creo que efectivamente en un momento en que el colapso del capitalismo en todo el mundo está haciendo asomarse a la humanidad a un horizonte de horrores, ¿sabes? No solamente la guerra, la pobreza, el colapso climático, ya nadie habla del tema, pero eso se ha olvidado completamente. Es más necesario que nunca levantar la bandera de la revolución socialista. Ahora es más necesario que nunca. Y esa bandera necesita un partido revolucionario que la empuñe. Un partido como el que nosotros estamos trabajando para crear. Con unas ideas claras, con un programa claro y sin ningún tipo de concesión al ambiente de la opinión pública burguesa ni a ninguna concesión a la clase dominante. Es una desgracia que un movimiento como el de Podemos, que nació y generó tantas expectativas, haya colapsado así, pero desgraciadamente, bueno, pues así son las cosas. No hay espacio en este capitalismo en crisis para una opción reformista como la que quería hacer Podemos. Pensar en un capitalismo humanizado, mejorado, reformado y demás, es una completa utopía. Hoy el único programa realista es el programa de la transformación socialista de la sociedad. Ese es el único programa, es lo que defendemos desde Izquierda Revolucionaria y llamamos a todos los trabajadores, a todas las personas, jóvenes especialmente, que quieren un futuro mejor, que quieren un futuro de verdad, de paz, de prosperidad para todos, a que se unan a nuestras filas.
Muy bien, pues nos vamos a quedar con esta idea y ya terminamos aquí el capítulo. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos un día más. También os invitamos a que, si estáis de acuerdo con todas estas ideas, como comentaban ahora los compañeros, que entréis en contacto con Izquierda Revolucionaria. Si queréis seguir debatiendo sobre la guerra imperialista en Ucrania, sobre muchas otras cuestiones, que entréis en contacto con nosotros y nosotras en nuestra web, en nuestras redes sociales, para que podáis participar en reuniones y, en fin, y si compartís todas estas ideas, uniros a nosotros, porque como ha quedado claro con todo el debate que hemos tenido, los que realmente queremos la paz tenemos que luchar por el socialismo, porque el capitalismo es barbarie, es caos y es destrucción. Muchas gracias a todos una vez más por escucharnos. Os animamos también a que entréis en nuestra página web izquierdarevolucionaria.net. Ahí estamos publicando artículos diarios y también nuevas declaraciones sobre el tema de Ucrania y muchas otras cuestiones, y que estemos en contacto, porque necesitamos levantar esa alternativa y necesitamos levantar esa organización que esté a la altura de las circunstancias históricas que estamos viviendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.